Y para comenzar a transitar eso, para ubicarlas, digamos, ubicarlos a todos, es comenzar a hablar desde dónde vamos a estudiar la institución, ¿sí? Primero nosotros vamos a estudiar las instituciones, ¿sí? Vamos a hacer un breve recorrido sobre esas instituciones y qué aspectos generales se van repitiendo en esas instituciones. Bueno, comienzo contándoles que hay un movimiento institucionalista, ¿sí? Que está en Europa muy fuertemente, surge en Francia y se extiende a otros lugares de Europa. Este movimiento surge entre los años 60-70, justamente en un momento de crisis de las instituciones, ¿no? Ahí está un poco la definición de cómo ellos comienzan a ver, a mirar estas instituciones y a analizarlas porque no están funcionando en la actualidad. Estamos hablando de los años 60-70, ¿sí? No se preocupen por copiar, por favor, porque yo después les voy a compartir, no hay problema con eso, ¿sí? La idea es que ustedes me puedan seguir, así aprovechamos el tiempo. Y que si tienen dudas, mucho mejor para que las vamos planteando, ¿sí? Entonces, como les decía, este movimiento institucionalista surge en Francia y define a las instituciones como, dice, las instituciones son árboles de decisión, es decir, una serie de descripciones, prohibiciones y de opciones indiferentes que guían la vida social de manera consciente o no. La definición de esto la da Gregorio Barenblit, que es uno de los institucionalistas que con los que vamos a estudiar, ¿sí? Nosotros siempre lo tomamos a él porque él hace un estudio muy general de esas instituciones, pero vuelvo a repetir, siempre ubicada en Europa, ¿sí? La mirada ya va a ser diferente cuando nosotros comencemos a indagar sobre qué pasa acá en Argentina, que también tenemos institucionalistas, ¿no? Acá también tenemos. Entonces, él dice que esas instituciones van a entrar en crisis o entran en crisis en esos años y que por eso es la inquietud de este movimiento de comenzar a estudiarle el por qué entran en crisis, ¿sí? Lo que se aclara que en todas las sociedades, en todas, va a aparecer como instituciones ordenadoras de todas las sociedades van a ser el parentesco, las del lenguaje, las de trabajo y las de género. Voy a empezar por cada una de ellas y va quedando un poco más claro. En todas las sociedades, por ejemplo, sabemos que se forman a partir de las familias, ¿sí? Las familias es la primera institución del sujeto. Y dentro de esa familia nosotros tenemos el parentesco. Nosotros sabemos quiénes son nuestros tíos, quiénes son nuestros hermanos, quiénes son nuestros abuelos, ¿sí? A eso se refiere. Siempre eso ha estado instalado, siempre no hemos dividido o no hemos organizado de esa manera. Luego está la del lenguaje, que él dice que es la principal, es la más importante, porque nosotros a través del lenguaje es que nos comunicamos con los otros. Entonces, para él es la fundamental, siempre tiene que ir la del lenguaje como la principal. Sí, yo te digo. Y también habla que la del trabajo también es importante, porque dentro de las sociedades siempre hay una división de trabajo, ¿sí? No todos trabajamos en lo mismo, todos trabajamos en cosas diferentes, y eso posibilita que todos podamos tener, digamos, cubrir nuestras necesidades básicas, mientras que algunos se dedican a la producción, otros se dedican a la enseñanza y así. Cada cual cumple un trabajo diferente. Eso hace a la funcionalidad de las instituciones. Ustedes me van diciendo si voy muy rápido, ¿sí? Y si no entienden algo para que podamos volver. Luego están también las instituciones de género, ¿sí? La sociedad siempre ha marcado el hombre, mujer, niño, niña, ¿sí? La cuestión de género siempre ha estado como algo, como un organizante dentro de todas las sociedades, ¿sí? Es bueno volver después por la cuestión de género, porque hoy hablamos de la perspectiva de género, ¿no? A donde ya no hablamos desde un pensamiento binario, varón, mujer. Hablamos de multiplicidad de géneros, ¿sí? Transgénero, hoy en las escuelas tenemos muchos niños transgéneros,
en nuestra sociedad tenemos muchas personas transgénero, entonces hay un montón de posibilidades dentro de esa línea de esa perspectiva de género. Bueno, esas serían un poco las más importantes. Barenblit lo que sostiene es que a partir de estas 4, digamos, instituciones, se organiza una sociedad. Si están esas 4 instituciones, ya se le da viabilidad, digámoslo así, para que comience a ser funcional esa sociedad, ¿sí? Recuerde que estas son instituciones, instituciones. Pasa por favor al siguiente power. Él sostiene que las funciones principales de las instituciones son regular la actividad social humana, prescribiendo lo que debe ser y proscribiendo lo que no debe ser. Es como marcar, esto es válido, esto no es válido, ¿sí? A nosotros, al pertenecer a una sociedad, hay cosas que se nos permite y hay cosas que no se nos permiten. Entonces, esa es una de las principales funciones de las instituciones. Y a su vez, los institucionalistas dividen estas instituciones entre las universales y las secundarias. Es muy importante esta división y comprender esta división. ¿Por qué? Porque para los institucionalistas, las instituciones universales tienen la función de satisfacer las necesidades básicas de las personas que viven en la sociedad, ¿sí? A ver, pensemos, ¿cuáles pueden ser esas necesidades básicas de todos nosotros que vivimos en sociedad? Educación, salud. Bien, educación, salud, El trabajo. trabajo, muy bien. Muy importante, educación, salud, trabajo, y hay una que también es muy importante. O sea, hay alimento, vivienda. Bien, bien. No te escucho, Juliana. Bueno, sería la educación, la salud, la vivienda y la seguridad, ¿sí? Nosotros tenemos que estar seguros, ¿sí? Ya que vivimos en sociedad, es una de las necesidades básicas nuestras. Estar seguros, sentirnos seguros. Y luego, dice, están esas instituciones secundarias que están ligadas, sí, a las universales, pero no son absolutamente necesarias, ¿sí? No son una necesidad social absolutamente necesaria. No es que no sean una necesidad social, sino que no son absolutamente necesarias. ¿Qué quiere decir? Que si están bien y que si no están, pueden no estar, no pasa nada con la persona. ¿Cuál se imaginan ustedes pueden entrar dentro de esta caracterización de las instituciones secundarias? Y la religión puede ser una. La religión, muy bien, la religión. ¿Los clubes deportivos? Muy bien, los clubes deportivos también pueden ser, ¿sí? O sea, son esas instituciones que si bien cumplen, son importantes para nuestra vida, no para todos es importante la religión y no para todos es importante una actividad recreativa o practicar un deporte, ¿sí? Como que no son esenciales. Exactamente. Entonces, eso es lo que marca acá la diferencia entre las universales y las secundarias, ¿sí? Pasa, por favor, al otro power. Entonces, acá ellos marcan que esas universales y esas secundarias están en relación, ¿sí? Por ejemplo, marca la institución familiar, la educacional, la institución económica, política, religiosa y recreativa. Si tuviese que marcar las universales dentro de este grupo, ¿cuál marcarían primero? La familia. Perfecto, la familia. ¿Qué más? Educacional. Familia, educación, economía y política. Bien, familia, educación, ¿qué más? Economía y política. Adriana, para vos, ¿cuál estaría primero, la política o la económica?
para mí van de la mano. ¿Cómo? Que para mí van de la mano. Puede Para ser. mí iría la política primero para organizar todas las otras instituciones. Bien, bien, si hablamos de formación política, ¿sí? Pero, a ver, ya hemos hablado de las ¿Cómo? Para mí puede ser lo económico, porque si la economía, uno no tiene una buena economía, no, Bien, no se porque la necesita economía un está trabajo, no- exactamente, la economía está relacionada con el trabajo, ¿sí? Entonces tendríamos la familia, el trabajo, la educación, ¿sí? Puede venir ahí la política, Germán, ahí puede entrar la política como algo importante, Perfecto. ¿sí? Sí, sí. Para que pueda actuar sobre estas otras 3 instituciones, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Bien, ¿con qué orden seguirían? Recreativas. Después la religiosa y recreativa en el MIR, Bien, bien. depende de lo que uno prefiera. Exactamente, porque hay personas que le van a dar más importancia a la religión que en sí a un deporte. Y las personas que no crean en la religión o no ejerzan una religión, va a ser al revés, ¿sí? Lo que dice Barrenbley es que algunas instituciones cumplen necesidades de subsistencia y otras necesidades de existencia, ¿sí? Y yo esto un poco lo relacionaba con lo que pasa hoy en la actualidad en nuestra sociedad. Si nosotros tenemos, a ver, si pensamos en esas necesidades de subsistencia, tendríamos que pensar en primer lugar en la familia, ¿sí? El niño, a ver, imagínense, todos nosotros nacemos dentro de una estructura familiar, dentro de una institución familiar, ¿sí? Entonces, la institución familiar responde a una necesidad de subsistencia, ¿se va entendiendo? Y a su vez, también la institución económica responde a una necesidad de subsistencia, porque si no tenemos trabajo, si nuestros padres no tuviesen trabajo, esa institución familiar está en riesgo, ¿sí? Tiene que haber una economía, tiene que haber un trabajo que pueda sostener a esa institución familiar. Piensen en lo que está pasando hoy con esta pandemia, con todo lo que estamos pasando a nivel económico. ¿Qué pasa con esa familia? ¿Sí? Y las otras, dice, tienen que ver más con necesidades de existencia. Y obviamente nosotros por nuestro rol dentro de la sociedad necesitamos pertenecer o tener al menos una formación política, ¿sí? Un lineamiento político. Eso no quiere decir que que podemos ir o no ser partidarios de algún partido político y participar. No quiere decir eso, sino que también lo político pasa por las acciones y de la forma en que decidimos vivir. Todo es una decisión política, ¿sí? Entonces, él hace esa diferenciación y yo lo relacionaba mucho que esta necesidad de existencia hoy la relaciono directamente con los medios, con las redes sociales. No sé si ustedes lo ven así, pero hoy el no tener redes sociales o el estar, digamos, no tener Facebook, te hace un poco como que no estés estés afuera de un círculo, ¿se entiende? Como que te estás perdiendo cosas por no tener todo esto. Pero eso tiene que ver con una necesidad de existencia y también tiene que ver con las edades. Hay gente que lo considera importante y gente que no lo considera importante. No sé qué opinan ustedes. Sí, es lo que le había mandado al profe recién de un video de Focus, el autor que hablaba de las redes sociales, lo importante que es existir. Claro. La cuestión es cómo esas redes sociales ejercen un determinado control, ¿sí? Esa es la idea, poder analizarlo. Pasa por favor al siguiente. Acá vamos a diferenciar que todas las instituciones van a tener un aspecto positivo y un aspecto negativo. Esto es muy importante.
Una institución es positiva cuando es funcional, dice, o sea, cuando es funcional a esa sociedad en la que está inserta, ¿sí? Por lo cual es necesario analizar el sentido de las instituciones. Ya lo vamos a ir tratando más adelante, pero acá se me ocurrió a mí que cuando él hablaba del sentido de las instituciones, por ejemplo, pensaba en la escuela. La escuela, o por ahí la iglesia, son instituciones que en algún momento tuvieron mucho sentido y fueron funcionales, la iglesia, a la sociedad, ¿sí? Pero que en este momento, al no analizar el sentido, es como que queda muy atrás de otras instituciones que van avanzando, ¿sí? O se van reconfigurando, reorganizando, ¿sí? Porque puede ser que muchas instituciones no desaparezcan nunca porque justamente tienen esa capacidad de reorganizarse y reconfigurarse. Esa es una de las funciones. Otra de las funciones es que simplifican la conducta social. Bueno, eso es bastante fácil de comprender porque el individuo nace dentro de una institución que es la familia y esa institución le va marcando cómo se va a manejar en la sociedad y a qué otras instituciones puede llegar a pertenecer, ¿no? Entonces dice, el individuo no tiene que inventar su propia manera de hacer las cosas porque las instituciones directamente lo orientan, ¿sí? Ese sería otro aspecto positivo. El tercer aspecto positivo sería que tienden, ojo, esto dice el institucionalista, tienden a controlar la conducta de los hombres generando un orden universalmente aceptado dentro de la sociedad. Yo les pregunto, para ustedes, ¿la función del control que ejercen las instituciones es positiva o es negativa? ¿Están de acuerdo con el autor o difieren? A veces está bien. También lo utilizan como para homogeneizar y para controlar. O sea, el control es el control, no es bueno o malo intrínsecamente, depende cómo lo usen. A ver, los pongo en situación. Esto que nos está pasando ahora, que nosotros tenemos es restringido la circulación. ¿Será realmente un aspecto positivo? Hablamos de la pandemia. ¿Será realmente positivo que nos restrinja la circulación? Ese control que está teniendo el gobierno sobre nuestras formas, nuestras conductas, ¿sí? ¿Estará bueno o será que se excede? Y no, estaría bueno que como sociedad entendamos que hay una pandemia y el sistema de salud está colapsado, entonces apelemos a la conciencia de cada uno y no que tenga que salir el Estado como un policía a controlarnos para que no se le colapse todo. Bien, bien, bien. Y pasa, profe, que muchos no ven la gravedad de lo que está pasando y por eso mismo tiene que salir el gobierno, sería, a controlarnos como si fuéramos niños. O sea, más de uno puede salir a ver a veces a la calle que hoy día está el tema del barbijo y tienen que poner multas para que lo usen. Es como que siempre están ahí atrás, pero porque uno mismo, o sea, uno es consciente, pero yo en mi sentido quiero decir, soy consciente, tengo un esposo que tiene asma, yo trabajé todo un año acá en casa, recién hace 2 meses empecé a ir a la oficina donde trabajo, pero algunos ven como que están muy liberados ya y yo, por eso mismo creo que tengo que volver el gobierno para atrás varias cosas, por lo que está pasando. Entonces, ¿vos considerás que el control es positivo? Depende para quién lo tenga el control, porque capaz están las restricciones, pero siguen las, por ejemplo, como de las fiestas clandestinas, creo que como se dice algo así. Sí. Y para un sector de la sociedad puede ser que tiene que, por la seguridad de todos en realidad está ahora eso, pero hay gente que trabaja también y que están, como, no, por ejemplo, que trabajan en comercio, cosas así,
y también se le están vulnerando otros derechos también a estas personas, o sea, es un tema. Claro. Yo creo que todo en exceso es malo. Hay cosas que hay que controlarlas y hay otras que no. Como sociedad tenemos que entender lo que pasa con la pandemia y no generar un lío más. Pero, por ejemplo, el año pasado, durante el verano, se vio que las fiestitas, por ejemplo, el del año pasado tuve que viajar a Mendoza a cuidar a mi mamá, yendo de un aislamiento estricto acá en la provincia de Neuquén, y me tuvieron 15 días aislada con mi mamá enferma, muy enferma, y no me dejaron pasar. No se contemplan situaciones ni nada. Claro. Yo creo que por ahí las medidas han sido excesivas al comienzo de todo esto, ¿no? Y no nos han preparado. Tendría que haber sido algo más paulatino. Pero bueno, es una opinión. Cada cual de nosotros, cada uno de nosotros lo ha vivido de manera diferente, ¿sí? Y es la opinión. Sí. Yo tengo un problema con el micrófono que entre el que lo prendo lo apago anda bastante mal. Por eso a veces hablo y parece que interrumpiera. Yo lo que opino es que, digamos, en cuanto al control, me parece algo bastante profundo para saber, porque, sobre todo con los textos que hemos leído, yo me haría la siguiente pregunta. ¿El control, si es positivo o no es positivo? Me parece que habría que preguntarse según quién lo haga y con qué objetivo. Me parece que si primero pensamos esas dos preguntas y buscamos la respuesta a esas dos preguntas, ahí podemos pensar si el control puede resultar algo positivo o negativo según la mirada de quién, ¿no? Bien. Me parece que primero habría que pensar en quién lo haga y con qué objetivo. Porque si profundizamos hasta digamos, en esta sociedad en la que vivimos, hasta controlan hasta cómo nos vestimos o qué conducta tenemos. Una compañera dijo algo muy interesante: nos controlan, digamos, tienen que salir a controlarnos como si fuéramos niños. Bueno, sobre los niños también hay como un control bastante profundo en el hecho de, en las instituciones. Pensando en la institución educativa, en la escuela, me parece que ahí empieza todo un control, digamos, de cuándo piden la palabra, de qué forma. Algo de eso hablaba el video, digamos, que... Muy bien, sí, algo de eso hablaba. Sí, totalmente. A eso por ahí va la idea, ¿sí? El poder reflexionar hasta dónde nos controlan. Porque por ahí no somos conscientes, por eso es que en la primera diapositiva, Barenblit marca, a veces somos conscientes y otras veces no somos conscientes de cuánto control ejercen sobre nosotros. Por eso hacía también esa comparación con el control que también ejercen las redes sociales, ¿no? Lo voy a dejar ahí el tema, pero a eso se refería Barenblit. ¿Puedes pasar a la otra diapositiva, Franco? Después también... Mi nombre es Alfredo Fuentes. No sé por qué salgo con una foto que no... Voy a ver si después puedo acomodar eso para el próximo video, para la próxima... Bueno. Tengo varios... Vos sos Alfredo. Alfredo sos vos. No me contesta. Después también habla de las funciones negativas, ¿sí? Una de las funciones negativas que reconocen los institucionalistas tiene que ver con que hay muchas instituciones que pueden estorbar a veces al progreso social, porque son muy conservadoras, y estabilizan la conducta, no permiten que el sujeto se comporte de otra manera a la forma en que ellos entienden que tienen que comportarse, ¿sí? Entonces esas resistencias que ponen al cambio tienen que ver mucho con ese pasado, donde fueron gloriosas, donde realmente han sido instituciones muy importantes, y hoy, a medida que avanza la sociedad, van como quedando rezagadas, ¿sí? Entonces actúan indefectiblemente como un obstáculo para ese progreso social. Y a su vez también dice que otro aspecto negativo es que muchas se constituyen en obstáculo para la responsabilidad personal.
Y ahí vamos a lo que había apuntado Julián anteriormente, a donde dice nos controlan como niños. Es como que no logramos, ¿sí? Tener un equilibrio entre ese control que nos imponen y la conducta que nosotros debemos tener ante esta situación, por ejemplo, sanitaria, ¿sí? La idea, me parece a mí, que no es controlar, sino es educar. Educar. Por ahí tiene que ir la cuestión más fuerte. Tenemos que educar a la sociedad, educar a los individuos, porque esta pandemia no va a durar solamente este año, seguramente hay muchas cuestiones que la vamos a arrastrar hasta el año que viene, entonces la idea sería poder educar, ¿sí? Bueno, en línea general, entonces, esas serían dos funciones negativas. ¿Puedes pasar, Franco? Bueno, ahí más o menos están todas las instituciones de las que veníamos hablando, y mi pregunta era, en pandemia, ¿cómo nos controlan las instituciones? Porque ya no pueden contar con nuestra presencia física. Entonces, ¿cómo nos siguen controlando? Con la tecnología. A través de la tecnología. Muy bien. Yo vi en el video que decía que empezamos a ser nuestros propios vigilantes, o sea, internalizando el control con el home office y con el traspaso de tareas a la casa. Perfecto, sí. El mejor control que ejercen es el de tenernos encerrados, no salimos a la calle, no hacemos nada. Bien. Pero ¿de qué manera sentís, Juliana, que te están controlando? No te están permitiendo salir, pero ¿de qué otra forma se está expresando ese control? Ahí, cuando vos me decís no nos dejan salir, estamos a nivel físico, ¿sí? Pero hay otros controles que no tienen que ver con lo físico. ¿Cuáles podrán ser? Se me cortó, profe, no entendí. Me llamo María Sol. Aparece Juliana, el nombre de mi sobrina. Sí, porque tengo una app de la escuela de mi sobrina abierta en mi teléfono y Google me quedó con su nombre. Que vos me decís que no nos dejan salir. Ahí hay un control a nivel, digamos, es físico, porque no nos dejan salir de ese lugar físicamente, nosotros no podemos salir. Pero hay otro tipo de control que no se manifiesta, pero que está implícitamente, está. Por eso yo hablo de las redes sociales. ¿Cómo creen que nos controlan ellas a nosotros? Y ese era un poco el tema del video, ¿sí? Para pensarlo. Por la información que recibimos desde las redes sociales, ¿puede ser? Bien, por la información que recibimos, las páginas a las que nos suscribimos. Con los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Eso es muy importante, Juliana, María Sol, los medios de comunicación, porque constantemente nos están diciendo tantos casos, tantos muertos, en tal situación, entonces la cabeza comienza a generar esa angustia, ¿sí? Entonces es un control también que ejerce el Estado. Eso yo lo he podido ver, profe, en la gente grande, al ver tantas noticias, se hace como esa gran película en su cabeza y ya el miedo, genera hasta el miedo de decir no me voy a poner la vacuna por X motivo porque me va a producir eso. Sí, igual creo que no solo la gente adulta, porque por ejemplo a uno le pasa que tiene un síntoma que entra en los que son de COVID y dice hoy tengo COVID o puedo tenerlo y entra ya la paranoia y cada vez hay más síntomas y todos los días te ponen una noticia nueva que al final más lo que te asusta. Claro. Por ejemplo, el control en la familia, no sé si ustedes han leído el caso de una maestra que está dando su clase por Zoom y observa que un alumno se había conectado y después se desconectó, pero seguía, o sea, seguía conectado, como que seguía conectado, pero no se veía imagen, no tenía el micrófono, nada. Entonces se aflige, va hasta su casa y el niño estaba en una situación de violencia de género, ¿sí? La iglesia, ¿cómo nos controla? Se siguen dando las misas y siguen hablando los pastores por medio de Zoom o de Google Meet. Ellos han buscado la forma de llegar, o sea que ese control sigue estando, ¿sí? No es que no está, pero está de una manera diferente. ¿Y el mercado para qué vamos a hablar?
Si dice que en pandemia hemos sido mucho más consumistas, que no sé hace cuántos años que no consumíamos tanto. O sea, el mercado nos está recontrolando, ¿sí? A eso me refería, que ese control está, nada más que nosotros no lo vemos, pero ese control está y está constantemente, ¿sí? Esa era la idea, de poder funcionar. Sí. No sé quién me estaba haciendo una pregunta. Pasa a la otra diapositiva, por favor, Franco. Acá yo los quería llevar un poco a la reflexión, que toda esta situación, digamos, de las instituciones nos hacen pensar cómo era la escuela antes de la pandemia y cómo será esta escuela, esta institución educativa después de la pandemia, ¿no? Barenblit dice que en pocas ocasiones privilegiadas se puede asistir históricamente al nacimiento de una gran institución. Recuerden que las instituciones son transhistóricas, o sea que siempre han estado antes que nosotros hemos nacido, y después que nosotros nos vamos de este mundo van a seguir estando. Entonces dice que a lo que sí se puede asistir es a grandes momentos históricos de revolución de una institución, de profundas transformaciones de una institución. Pueden ser también momentos de cisma, de agotamiento o extinción. Bueno, ahí va marcando él que hoy, por ejemplo, quienes estamos en educación, pensamos que sí va a haber una escuela que estuvo antes, que no va a volver, con todas esas características, ¿sí? que la identificaban o lo hacían de alguna manera diferenciarse de otras instituciones, que la escuela que va a venir después de la post-pandemia va a tener unas características diferentes, porque justamente lo que la pandemia ha logrado visibilizar es que había muchas cosas que dentro de la escuela no estaban funcionando, o sea que era una institución que de una u otra forma se estaba agotando, ¿sí? Se estaba agotando no quiere decir que se esté extinguiendo, sino que hay cosas que tiene que en el interior de ella lograr esa transformación, esa reconfiguración, de lo contrario va a seguir decayendo, ¿sí? De extinguirse no se va a extinguir porque la escuela como institución va mucho más allá del edificio escolar, y hoy lo estamos viendo. Nosotros seguimos siendo escuela a pesar que no estamos en un lugar físico, no tenemos un tiempo y un espacio como lo habíamos conocido antes, ¿sí? Pero en este momento estamos haciendo escuela, una escuela sin paredes, ¿sí? Entonces, ustedes, nosotros, los docentes, estamos asistiendo a un cambio dentro del sistema educativo que tiene que ver justamente con todos esos, esos aspectos de esa escuela antes de la pandemia, que ya estaban, como por ahí, había muchas fisuras, y que tienen que comenzar a cambiar, ¿sí? Por eso él habla que en esas instituciones siempre va a haber una lucha entre lo instituido y lo instituyente. Lo instituido es lo que la escuela era antes, y lo instituyente es lo que la escuela va a ser después de esta pandemia, ¿sí? A donde se producen nuevas ideas y valores, códigos, símbolos, se genera, miren cómo se está generando otra forma de comunicación, ¿sí? Que sea positivo o negativo, tenemos mucho para decir, pero que ya se va generando, ¿sí? Entonces, estamos en un proceso de institucionalización, se llama este proceso, cuando se va desde lo instituido, que era la escuela, antes como era, hacia lo instituyente, que es ese nuevo movimiento que se va gestando y que va imponiendo nuevas formas de organización a la institución educativa. Entonces nosotros como que estamos en el medio, estamos yendo hacia algo que todavía no conocemos muy bien, pero que de una forma u otra nos están haciendo replantearnos cómo era antes la escuela. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí, sí, sí. Bien. La otra diapositiva, Franco, por favor. Bueno, hasta aquí hemos venido hablando de Gregorio Barenblit, ¿sí?
ahora yo voy a empezar a desarrollar algunas ideas de una institucionalista de acá, de Argentina. Ella es Lidia Fernández. Lidia Fernández, junto a Graciela Frigerio, son las primeras institucionalistas que tenemos en la Argentina. Es interesante tener la mirada de ambas porque analizan nuestra institución educativa, nuestra escuela, justamente ubicada en este contexto, ¿sí? Como yo digo, no es lo mismo tener la mirada de alguien, de un institucionalista que está en Europa y habla de las escuelas que están allá y cómo se han organizado, a tener la mirada de dos institucionalistas de nuestro país, porque es como que nos cuentan ellas todo el proceso de la escuela, ¿sí? Y cómo se ha ido modificando a lo largo del tiempo. La historia nos marca que la escuela, así como la conocemos hoy, formaba parte de un proyecto de la modernidad. Eso lo vamos a ahondar con otro autor, pero la idea es ver cómo Lidia Fernández va marcándonos ciertos aspectos que para ella tienen que analizarse en todas las instituciones en general, pero ella se aboca solamente, en este caso, a la institución educativa, ¿sí? Habla de las otras instituciones y de la relación que la institución educativa establece con las otras instituciones, pero, vuelvo a decir, se aboca solamente a la institución educativa. ¿Me puedes poner otro power, Franco? Bien. Ella nos va a hablar que la educación, ya lo veníamos diciendo esto, tiene una función transhistórica porque es uno de los ejes o de los 4 organizadores de una sociedad, ¿sí? Es lo mismo que habíamos dicho antes del lenguaje, del parentesco, ¿sí? De la familia. Bueno, para ella la educación también cumple esa función como organizante de esa sociedad. Bueno, ella, obviamente yo acá se lo estoy acotando un montón, este texto lo van a tener en el aula virtual, pero la idea más importante es que ella hace un recorrido por la escuela en el pasado, donde ella dice que la escuela en el pasado desplazó a otras instituciones educativas anteriores, que eran la familia, la iglesia y el taller. Cuando no existía escuela, quien estaba a cargo, era el responsable de la educación de los niños, era la familia, la iglesia y los talleres. Como unas instituciones hegemónicas dominantes. A ese proceso, a ver, que la escuela, que la educación comience a darse en un edificio, le vamos a llamar ahora particular, que va a ser una organización de escuela, vamos a llamar organización, escuela, para ella ese es un proceso de institucionalización. Mientras que antes lo instituido era que el niño se forme en la familia, en la iglesia y el taller. En el taller, obviamente, para adquirir habilidades para el trabajo, ¿sí? Entonces, cuando la escuela, ya la educación deja de implementarse en estos lugares y pasa a desarrollarse dentro de la escuela, ahí ella ya dice, eso es un proceso de institucionalización. Yo tomo esa idea de ella porque yo me replanteo, que lo pongo abajo, que hoy, ante esta crisis sanitaria, la familia vuelve a desplazar a la escuela, ¿sí? En su función educadora. Y hasta incluso yo diría que no vuelve a desplazar totalmente. Es como compartir obligaciones, ¿sí? Pero que lo negativo es que las condiciones son muy adversas y con grandes desventajas para los diferentes grupos sociales. A ver, lo que nos está pasando hoy, tenemos esa obligación de seguir educando, sostenemos una escuela, como dije anteriormente, sin paredes, pero la desventaja más grande que tenemos es que hay muchas familias que sí pueden acompañar esa trayectoria educativa del estudiante, pero hay familias en las que no contamos con ese apoyo, por diferentes situaciones. Nada es juzgable, sino que digo, a ver, ¿cómo se pueden comparar estos dos aspectos? Ella dice cómo las familias, la escuela ha desplazado a la familia y hoy en esta crisis sanitaria
la escuela cuenta de nuevo con la familia, porque si no, no puede ni siquiera iniciar un trabajo con ese estudiante, ¿sí? Pero que las condiciones justamente no son las mejores. ¿Por qué? Porque sostener la escuela en este contexto virtual solamente ha ahondado más las diferencias, ha ahondado más las desventajas, las adversidades. Es como que tenés grupos donde están socialmente muy, muy diferenciados, ¿sí? Quienes tienen acceso y quienes no, por ejemplo, a internet o a un dispositivo. Eso ya marca mucho la diferencia, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Bien. Entonces, acá yo remarco justamente la crisis de estas dos instituciones universales, porque son instituciones universales, donde en la primera instancia, acá quiero que se detengan, no sé si lo ven bien al dibujito, pero es un papá y una mamá que recurren a la escuela y la maestra habla y los padres miran al niño como reprochándole por su mala acción. Mientras que unos años después es al revés, los padres van de alguna manera a presionar a esa docente y a replantearle y a cuestionarla por su trabajo, y el niño disfruta esa instancia. Digo, esto no es muy alejado de lo que nosotros hemos vivido. La escuela estaba siendo muy balbuceada, los docentes estaban siendo muy denigrados en sus funciones, ¿sí? Como que cualquiera podía educar, no necesitaba ni siquiera preparación, cualquiera podía educar. Vino esta pandemia, que ahí yo les pongo el mundo dado vuelta, ¿sí? Y nos hizo dar cuenta que no es tan fácil educar, que también hay que formarse, hay que ser profesional en educación, porque de lo contrario no se puede. No es que algo que yo voy a inventar y que voy a, solamente con leer un libro voy a aprender. No, hay muchos otros dispositivos, otras herramientas, otras estrategias que tengo que tener incorporado como para lograrlo, ¿sí? Entonces ahí les quería mostrar eso, cómo el docente también se ve revolucionado en su trabajo, ¿sí? Son nuevas condiciones de trabajo, y la familia se ve revolucionada porque tiene que acompañar a ese estudiante, ¿sí? Entonces ahí se dan cuenta, digo, surge así vamos a hablar en el imaginario, que no es tan fácil educar a un niño, que no es tan fácil estar al frente y pensar en una propuesta pedagógica, ¿sí? Que hay muchas cuestiones que los padres desconocen de nuestro trabajo, y hasta me hago cargo, yo estoy en el superior y he trabajado en la secundaria. Y cuando ahora transito con mi hija la escuela primaria, me doy cuenta que hay muchas cosas que yo creía que se enseñaban de una manera y en realidad se enseñan de otra, ¿sí? Estando en educación, digo, puedo hacer esa crítica. Entonces, esa era mi idea, mostrarles a ustedes cómo esta crisis, digamos, Franco, me está pasando todo. Ahí está. Sí. Ahí nos quedamos. Bueno, sí, ahí quedamos. Entonces, lo que yo quería de alguna manera profundizar era justamente eso, ¿no? Que estaba ese imaginario social de que podíamos educar todo, que la escuela ya no valía la pena, que para qué educarse, ¿sí? Y nos vino esta crisis. Ahí observen ustedes que yo les pongo efectos de la pandemia en el imaginario social, ¿sí? Y cómo ese imaginario social está influido, no sé si ustedes logran observar la imagen que tienen al lado, por el hombre, o sea, las redes en el pensamiento del hombre, vendría a ser, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, sí. Entonces, esa es la idea, mostrar cómo de una u otra forma esos medios, esas redes sociales nos siguen controlando ese pensamiento y nos instalaron en algún momento que ya no era necesario educarse, que no era necesaria la educación, que no eran necesarios los maestros. Esa es la idea que estaba fuertemente instalada, ¿sí? Entonces lo que yo les pongo arriba es que el imaginario social conforma las significaciones que dotan de identidad a una sociedad y establecen la forma en que se permite cierta cohesión entre sus miembros, ¿sí?
el imaginario social es muy fuerte, es muy fuerte. A veces no somos ni hasta conscientes de que hasta dónde, ¿sí? Este imaginario social nos controla, nos domina. Entonces, esa es la idea cuando yo les muestro estas dos imágenes, para que comencemos a indagar cómo todas esas redes sociales van ejerciendo ese control en nosotros y van instalando ese imaginario social, ¿sí? Por ejemplo, abajo les pongo que la crisis educativa existía antes de la pandemia, les pregunto a ustedes. ¿Qué opinan ustedes? Ay, se me han dormido todos. Quedamos todos pensando. Todos están ahí. Sí, para mí sí, hace rato hay una crisis educativa. Empezando en el cuestionamiento de todo el mundo, cualquier persona puede cuestionar cuál es el rol docente, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, cuánto tiene que cobrar, cuánto no, cuánto trabaja o cuánto no, sin saber qué es lo que pasa realmente dentro de las escuelas, que muchas veces ni siquiera nuestros gobernantes saben lo que pasa en un aula o en una institución educativa. Profe, también se dio de que los maestros perdieron mucho, como ¿cómo decirlo? Como que antes estaban en un lugar de privilegio los docentes, como la imagen que mostró hace un ratito, de que lo que la docente decía era lo que se hacía, y ahora los padres, si el nene les dice algo, y como que le echan toda la culpa a la maestra, y que es culpa de la maestra que el nene no aprenda. Exactamente. Entonces, eso se va instalando, ¿no?, en el imaginario. Eso es lo que yo quiero que ustedes diferencien. Eso es lo que se instala en el imaginario social. Ahora, les pregunto, ¿quién serán los que instauran esa crisis? ¿A quiénes les conviene instaurar ese discurso en el imaginario social? Que ya no hace falta educarse, que la escuela viene muy, muy atrasada, que los docentes, que cualquiera puede enseñar, ¿sí? ¿A quién? A ver, ¿a quién? Piensen un poquito, ¿a quién le convendrá que se instale esa idea? Profe, ¿y puede ser de arriba a quienes nos dan el currículum que hay que enseñar? Que es como una bajada de línea, o sea, ellos hace un tiempo, no me acuerdo, fue que se querían sacar ¿se acuerda cuando estuvo el gobierno anterior, que el tema de las escuelas públicas, que estén las escuelas privadas, como que se quería sacar, que hubo un tema ahí, me acuerdo, pero es como que a ellos les conviene que se piense de que la escuela todos podemos enseñar. Para mí es así. Bien. Si nosotros... Sí. Al político de turno, básicamente, porque ponen a la gente en contra de la docencia. Cuando, por ejemplo, un docente está pidiendo un aumento, siempre lo llaman vago, como que no quiere trabajar, y lo dejan mal parado en ese momento, y van tirando la pelota para más adelante, y terminan por subiendo un sueldo de 2 centavos al docente, y para la población está bien, porque supuestamente no hacen nada. Bien, entonces, pensemos justamente que en esa sociedad hay un grupo al que le conviene instalar esto, ¿no? Esos van a ser los grupos de poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque les conviene a ellos que toda la sociedad sea educada, les conviene que todos tengan un mínimo de, digamos, de conocimiento. ¿Qué hace el ser humano cuando tiene conocimiento? Cuando, por ejemplo, empieza a pensar, profesora. Piensa. Por ejemplo, bien. Conviene tener gente ignorante que no piense. Bien. Entonces, eso es un poco lo que quisiera que quede como bien explícito en este encuentro, ¿no? Que ese imaginario social es tan fuerte
y está tan adentro nuestro, está instituido, que muy pocas veces lo sacamos y reflexionamos sobre eso, ¿sí? Por eso para mí era importante, en el primer encuentro, que ustedes empiecen a hablar qué representaciones tenían de la escuela. Porque esa representación que ustedes tienen de la escuela, la van a reproducir en la práctica. Cuando van a la práctica, les sale ahí, todo. Lo que ustedes piensan de la escuela, lo que piensan de esos niños, sale ahí, justo en la práctica. Hasta en la misma propuesta que hacen, la propuesta pedagógica, uno se da cuenta en las mismas preguntas que están planteando, ¿sí? Entonces, por eso es importante repensar esas ideas, ponerlas en cuestionamiento, ¿sí? Poder reflexionarlas, y sobre todo acá, reflexionarlas en grupo, ¿sí? Poneme la siguiente... Ahí está. Sí. Profe, ¿puedo hacer una parte de...? Ahí está. Yo... Sí, te escucho. Lo que estaba pensando es, también por algunos otros autores que venimos leyendo en otras, y que a mí me han hecho reflexionar, es pensar si este modo virtual también que estamos atravesando ahora en la educación, no será también, digamos que la crisis es el que... no hacer, por ahí suena medio mal, pero sí aportar en que se puedan construir sujetos que sean críticos y que aporten a la hora de pensar en una transformación de las y por el hecho, digamos, de que no está el espacio áurico justamente para generar eso y generar todos los debates o los intercambios que pueden haber. Esto también, y bueno, ¿no? Cuando no se puede hacer un ser crítico, le conviene siempre a que maneja los hilos de la economía o de la política. No te entendí muy bien porque se va entrecortando, pero la idea que me transmitís es que este entorno virtual, o el uso de las redes, o la escuela en este entorno virtual, nos está permitiendo también la formación de sujetos críticos, ¿es lo que me decís? Profe, creo que lo que él quiere decir es que al no abrirse los debates como se vienen en la presencialidad, no pueden salir, o sea, no podemos chocar ideas y como que salgan nuevas hipótesis, algo así. Creo que quiere decir. Bien. Perfecto. Es más o menos lo que justamente, Lidia Fernández plantea que en toda la institución educativa se pueden distinguir las tres vertientes. Una que es lo instituido, la otra que es lo instituyente y el proceso de institucionalización. Y acá en las imágenes yo justamente les pongo que lo instituido está esa clase, la clase que teníamos antes, ¿sí? Esos encuentros, esas reflexiones, ese feedback, esas idas y vueltas entre un pensamiento y otro, y que lo que se quiere imponer como algo, se quiere ir naturalizando, es esta escuela en contexto virtual, a donde, si ustedes ven la imagen, el niño en este caso está sola, no está con alguien, no está compartiendo, está solamente con una pantalla. Entonces el proceso de reflexión, del que me habla el compañero, no se está pudiendo dar. Y es lo que yo le decía anteriormente, si no podemos reflexionar sobre eso que tenemos instituido, no vamos a poder avanzar, porque si no lo podemos empezar a cuestionar, y este cuestionamiento viene en forma grupal, ¿sí? Es como una instancia que hemos perdido.
acá, por este contexto, tenemos que estar constantemente pidiendo la palabra, o no se entiende, o está interrumpido, ¿sí? En cambio, en la presencialidad tendríamos esa forma espontánea de poder expresar nuestro pensamiento. ¿Me siguen? Un debate puro y real, ¿verdad? Exactamente, el debate, incluso el debate en donde quizás nos encontremos, porque podemos encontrarnos de no pensar de la misma manera, y eso no tomarlo como de manera negativa, sino positivo, porque está bueno que no todos pensemos de la misma forma, salimos de la homogeneidad del pensamiento mismo, no estamos planteando poder contar nuestras anécdotas, algo que nos haya sucedido. Por ejemplo, yo al compañero que habló hace ratito no lo pude entender mucho lo que decía porque se le escuchaba todo cortado, entonces como que no pude interactuar con él. Claro. Entonces, eso es lo que plantea Lidia Fernández, que en la escuela justamente todo eso que ha estado instituido, ¿sí?, con este entorno virtual se tiene que comenzar a cuestionar y va a ir cambiando y se va a ir produciendo una reconfiguración a nivel institucional. Pensemos el año pasado, ustedes de la mayoría estaban en primero, había algunos que estaban en segundo, y se acuerdan que habíamos comenzado el año sin tener claridad qué iba a pasar con las materias, con los espacios, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la institución es como que todavía decían, no, hay que esperar, ya pasa esto, ya pasa y volvemos a lo mismo. Vamos a volver a la presencialidad, y no pasó. Y había que definir en ese momento qué se hacía. Entonces, era como que en la misma institución había docentes que querían avanzar, docentes que querían esperar, y era un encontrarse constantemente hablando sobre los derechos, sobre no vulnerar el derecho a la educación. Y quienes estábamos a favor decíamos, pero también le vulnerás el derecho al estudiante que no le estás pudiendo dar el espacio, no le estás pudiendo dar la clase, no le estás pudiendo dar el material, no le estás facilitando de alguna manera el que pueda aprobar tu espacio. Entonces, había también ahí en el interior de la institución toda una discusión, ¿sí? Y eso es lo que nos ha sacudido todo el año prácticamente, ¿sí? Entonces, esto es lo que plantea Lidia Fernández, que sucede siempre en las instituciones, ya sea por cuestiones que vienen de afuera, por hechos sociales o por situaciones que suceden en la sociedad, pero que directamente es en la escuela a donde se visibilizan, digamos, en la escuela. Ese es el espacio de discusión, ¿sí? Pasa a la próxima, ahí está. También habla esta autora, y Gregorio Barenblit también va a tomar las mismas ideas. Él dice que si bien en la sociedad hay muchas instituciones y todas ellas forman una red, va a hablar de una red, ¿sí? Después vamos a explicar por qué hablamos de red. Se interpenetra y se articulan entre sí para regular la producción y la relación entre sus miembros. Que recuerden, esa es una de las funciones de las instituciones, ¿sí?, que habíamos hablado al comienzo. Hace hincapié en que las instituciones son entidades abstractas, por más que puedan estar registradas en escrito o conservadas en tradiciones. ¿A qué hace referencia con esto? Que si bien la institución es una forma de vida también, porque también tiene que ver con eso, cada familia es una institución, con una entidad abstracta, porque no hay, algún lugar específico para que te formes para ser madre o ser padre, ¿sí? Vos armás tu familia, bueno, seguís lo que dice en general la sociedad, lo que está en el imaginario social de cómo se forma una familia y incluso, siempre decimos, no hay libros que nos enseñen a criar un hijo, porque es verdad, no hay una forma, hay 10.000 formas. La sociedad te va marcando qué niño supuestamente tiene un desarrollo normal y qué niño no tiene un desarrollo normal. Hoy podríamos discutir ese desarrollo normal, porque todos los niños son diferentes, ¿sí? Pero a eso se refiere este autor.
Y habla que las funciones para cumplir sus funciones, las instituciones para cumplir sus funciones de regulación, se tienen que materializar, y aquí vamos, se tienen que materializar en dispositivos concretos que son las organizaciones. Si no se materializan, es lo que recién estaba diciendo, no hay ningún lugar donde nos enseñen a ser mamá y papá. Esas instituciones pueden entonces tomar diferentes formas y cada cual la va haciendo a su manera, ¿sí? Pero las instituciones, para tener mayor fuerza y regular nuestras vidas, se tienen que materializar. ¿Y cómo se materializan? Se materializan a través de las organizaciones, ¿sí? Entonces, pasa Franco, a la otra, acá vamos a diferenciar. ¿Qué son las instituciones y qué son las organizaciones? Nosotros hablábamos que esas instituciones son abstractas, y sin embargo las organizaciones son reales, son concretas. Entonces tenemos que la institución salud se materializa en una organización que se llama hospital, ¿sí? La institución educación se materializa en una organización que se llama escuela. Esto lo tienen que tener bien claro, porque muchas veces se confunde la institución y la organización, ¿sí? Que son dos términos totalmente diferentes, ¿sí? Porque hay instituciones, bueno, acá les hago abajo yo la pregunta, ¿qué instituciones ustedes creen que no precisan organizaciones? No hay algo materializado. La familia. Sí, ya lo había nombrado. La familia. ¿Qué más? ¿Puede ser el grupo de amigos al que perteneces? Puede ser, sí, sí, sí. O sea, no hay una organización que a vos te prepare para elegir tus amigos. Vos los elegías tus amigos, ¿sí? Por afinidad, por lo que fuese, los elegís. Bien, ¿qué más? Ella nombra, por ejemplo, el noviazgo. Ella dice que el noviazgo es una institución. Está marcado por la sociedad, del noviazgo se espera determinadas cosas cuando una persona está de novia, pero no hay una institución, no hay una organización. Si hay institución, no hay organización. El maternar. El matrimonio es una organización. El maternar, muy bien, el maternar, que está tan cuestionado. Las familias, sí, Romina, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Entonces, esas son un par de instituciones que no necesitan una organización específica, ¿sí? Esta diferenciación la hace Barenblit y la hace Lidia Fernández. Barenblit la hace con todas las instituciones que forman parte de la sociedad, mientras que Lidia Fernández se aboca solamente a la institución educativa, a donde ella dice que esa institución educativa está atravesada por otras instituciones y que son instituciones que generalmente no tienen organización, ¿sí? Organizaciones. Pasa por favor a la próxima, ya vamos a profundizar en esto. Esta es una idea de Barenblit. Él dice que todos constituimos las instituciones. Habla que las organizaciones precisan de un establecimiento, ¿sí? Concreto. Y a su vez necesitan estar dotados de un equipamiento. Imagínense el hospital. A ver, el hospital como organización necesita de un establecimiento grande, un lugar amplio, donde podamos tener cama, donde podamos tener salas de operaciones, ¿sí? Y a su vez, esas salas de operaciones, ¿qué necesitan? Un equipamiento, porque si no, no se podría realizar las funciones que ellos realizan. Ahora, traslademos diferentes profesionales también. ¿Cómo? Diferentes profesionales que ocupen esos lugares. Perfecto, que él después lo menciona, que toda esa organización, todo ese establecimiento, todo ese equipamiento, adquiere dinamismo a través de los agentes que en forma individual o colectiva, ¿sí?, constituyen los soportes y son protagonistas para que todo eso funcione, porque son
agentes especializados, ¿sí? En el hospital, y tanto en el hospital como en la escuela, tenemos personal especializado. A ver, pensemos en esa organización que yo les acabo de mencionar, esa comparación con el hospital, lo traslademos a la escuela. ¿Cómo son las escuelas? Como organización. ¿Cómo están organizadas las escuelas? En la escuela... biblioteca, tienen la sala de profesores. Bien. No sé, están distribuidas. Sí, está distribuida de forma en que vos entres y bueno, puedas ir a las aulas, pero no vayas, por ejemplo, a dirección. Bueno, por lo general cuando entras está el Zoom, que es grande, y después se distribuye se ramifica a las aulas. Los baños por lo general también están como cerca de las entradas, por lo general. Bien. Me estás hablando de una organización moderna, ¿no? Porque la escuela antiguamente, vos entrabas y lo primero que te encontraba era la dirección, y la dirección daba el acceso o no a la escuela, o sea, al patio, a las aulas. Perfecto. Bueno, y en cuanto a equipamiento, por lo general en la biblioteca debería, ¿no? Se debería de tener equipamiento. Debería, bien. Sí, se debería. ¿Qué otro equipamiento más tenemos en las instituciones educativas? Pizarrón. ¿A dónde se van a sentar? Los bancos. Los bancos, las sillas, ¿qué más? Hay baños para mujeres y varones, también están organizados jerárquicamente por los directivos, después los BDL, los profesores, tienen cada uno sus oficinas. Bien. También. Acá en el chat la compañera está poniendo las aulas, la cocina, el baño, la dirección, el patio, ¿sí? Banderas. Los tiempos de cada materia y los recreos. Bien. Entonces, toda esa organización, todo ese establecimiento, todo ese equipamiento hace a la institución, ¿sí? Es muy importante esto que estaba diciendo el compañero de la ubicación. Yo siempre les pido a los alumnos cuando van, el que haga práctica y tiene que ir a la escuela, es que se siente a observar dónde están estos espacios y cómo son usados estos espacios, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay instituciones que tienen la dirección en primera instancia, apenas ingresar ya está la dirección, y hay instituciones donde la dirección está allá al final. La ubicación de esa dirección ya me está hablando, ya me está diciendo algo. ¿Qué me puede estar diciendo? A ver. De un control total de la escuela. ¿Cómo? De un control de la escuela, de un control total para ver la escuela. Bien. Me está hablando del control. Desde la dirección, por ejemplo, yo en mi escuela entrabas y tenías la dirección y desde la dirección se veía todas las aulas, el patio e inclusive el salón de actos. Desde ahí podían controlar todo. Perfecto. Por ejemplo, ahora en Río Negro los establecimientos de escuelas están, que antes no se veía, ¿no? El tema de los vidrios son grandes. Cualquier docente o directivo que pase por el pasillo se ve el aula completa, qué están haciendo los chicos y cómo está trabajando el docente. Bien, ahí me está hablando de cómo la clase es pública, ¿sí? Exactamente, sí. Sí, podemos ver lo que se está haciendo allá adentro, quizás no participar directamente, pero podemos observar que se está haciendo con los niños, ¿sí? Profe, la cuestión del control se planifica desde el inicio del proyecto, porque no es como que el director diga, bueno, quiero tener cierta postura y controlar, porque cuando se hacen los planos ahí ya se está teniendo en cuenta esta cuestión, desde quienes hacen el proyecto de escuela. Quienes proyectan la escuela van acomodando los lugares, o sea que anteceden a las personas, a los agentes. Claro, sin embargo, los agentes mismos pueden modificar, pueden cambiar, ¿sí? El lugar de la dirección, la pueden llevar a otro lugar o instalar dentro de un aula, acondicionarla todo depende de la cabeza, ¿sí? Del directivo.
¿sí? Pero justamente a donde ustedes vean la dirección, y esto que desde la dirección se ve todas las aulas, se ve el patio y demás, ya te está hablando de un sistema de control, ¿sí? Los que han visto el video, ¿a qué lo pueden relacionar a esto que yo estoy diciendo? Que se ve todas las aulas, que se puede tener el control. ¿Cómo lo definían en el video a esto? A las cárceles, profesora, al tener control, mirar todo. Bien. Las cárceles. Bien. Y al modelo panóptico. Panóptico, el modelo panóptico. Bien. Exactamente. Y ahora Foucault habla de esto de la tecnología, que todos estamos vigilados. Sea por las redes sociales, cuando uno sube un video, o por el GPS en un celular, que seguimos o salimos a la calle en algunas ciudades, tenemos cámaras, sigue el control. Sigue el control, perfecto. El mismo GPS que tenemos en el celular. Bien, bien, bien. No solo bien. eso. Muchas veces uno, por ejemplo, a mí digo, me muchas pasa veces que, uno dice, quiere comprar algo. Con el teléfono. A ver, eso iba a decir. A mí me pasa que estoy con el teléfono hablando con mi hermana de zapatillas, carteras, lo que sea, y de repente me empiezan a aparecer publicidades de zapatillas, lo más barato, Adidas, y encima las marcas líder aparecen. Bien, ahí vos podés observar el control que tiene el mercado sobre nosotros. ¿Sí? Sí, eso iba a decir yo. El tema de cuando querés comprar algo te aparece y te aparece en todas las redes sociales. Bien, sí, vos decís, ¿de dónde me ves? Exactamente, exactamente. Surge la duda en uno, ¿y cómo hace para verme? ¿Cómo me controlo? ¿Sí? Perfecto, me encantan los ejemplos. Incluso Mercado Libre, cuando estás mirando algo, después te manda un correo, no te quedes sin tu, no sé, tu heladera o sin. Capaz que simplemente lo miraste y ya te manda el correo de comprarlo, no pierdas la oportunidad. No tenés la plata, pero querés comprarlo, pero te lo quieren meter y capaz que te convence. Claro. Exactamente. Sí, entonces, ahí está el control del mercado. ¿Se acuerdan que hablábamos anteriormente cómo nos controla el mercado, cómo nos controla la iglesia, cómo nos controla la institución educativa, cómo nos controla la familia? ¿Sí? Porque esto del GPS que Analía trae es un control también, ¿sí? Entonces, son diferentes formas de control. Perfecto. Franco, ¿podés pasar a la otra? Bien. A ver. Nosotros hasta ahora venimos hablando que esas instituciones se van materializando en las organizaciones y que para que esas organizaciones funcionen tienen que tener un equipamiento y tiene que haber agentes, que después le vamos a llamar actores institucionales, ¿sí? Que van a tener que, son el soporte para que toda esa institución funcione, ¿sí? Ahora, se van a producir a su vez en la misma institución, ya hablamos de lo instituido y lo instituyente y el proceso de institucionalización, se van a producir dos procesos más que son muy importantes. Uno es el atravesamiento y la transversalidad. Esperen que enchufe acá la máquina que se me está quedando sin batería. A ver, ahí está. Es muy importante, dice, entender que cada organización, cada establecimiento, cada agente o actor institucional son efectores de múltiples instituciones. ¿A qué se refiere el autor con esto? Cuando nosotros, por ejemplo, nosotros somos parte de una institución en este momento, ¿sí? Pero a su vez nosotros somos efectos, somos productos de otras instituciones que nos anteceden. Somos producto de una familia, somos producto de una religión, somos producto, qué sé yo, de un club, ¿sí? Somos producto. Entonces, nosotros hemos atravesado por todas esas instituciones en las cuales nos hemos ido formando, ¿sí? A eso se refiere el autor. Que esos efectos se van notando, ¿sí? En el interior de la institución educativa. Porque ahí nos damos cuenta de que, a ver,
qué condición social tiene este alumno, qué nivel de estudio pueden tener sus padres, cuáles han sido sus posibilidades económicas, ¿sí? A eso se refiere el autor, cuando habla de los efectos múltiples de múltiples instituciones. Después se aboca a hablar que estas instituciones forman una red y en forma conjunta actúan con la otra institución, por la otra institución, para la otra institución y desde la otra y junto a la otra institución, ¿sí? O sea, están tan entrelazadas y se interpenetran todas ellas que ninguna actúa sola en forma individual, sino que lo hacen en forma conjunta, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, en esta institución educativa, en general, en la escuela, nosotros reproducimos todo aquello que está instituido en la sociedad y a ese proceso lo vamos a llamar atravesamiento. Cuando yo los mando a hacer, por ejemplo, una observación dentro de un aula, siempre le pido que se detengan a observar al grupo de estudiantes, que es lo que yo estoy haciendo en este momento con ustedes, ¿sí? ¿Qué pasa? Un docente, para trabajar con un determinado grupo de estudiantes, ¿sí?, necesita observar primero el contexto de ese grupo. Es muy importante tomar conciencia de ese contexto en el cual están insertos los estudiantes, ¿sí? Porque eso va a modificar radicalmente mi propuesta pedagógica. Yo puedo tener una propuesta pedagógica impresionante de bonita, muy buena, con todo lo nuevo. Pero si no he observado ese contexto, esa propuesta que yo tengo no va a ir. Esto lo tienen que haber visto en primer año en didáctica general, cuando hablamos de planificación, ¿sí? Acá sucede exactamente lo mismo. Se tiene que tomar conciencia dentro de la escuela todos esos grupos humanos que se van formando y de dónde devienen esos grupos humanos. Qué características generales, incluso qué características individuales pueden tener esos estudiantes. Es muy importante porque así se entiende el atravesamiento, ¿sí? Esa es la forma en que lo van a entender. Ustedes pueden reproducir todo el contenido que quieran dentro de la escuela, pero siempre van a tener ese estudiante al frente que lo va a asimilar o no de diferente manera, de acuerdo a su propia trayectoria, de acuerdo a su propia historia, ¿sí? Entonces, ahí es donde se da el proceso de atravesamiento. Me pasás a la otro proceso que también se da, que es muy importante. Mire que esto lo estoy diciendo muy rápido porque yo necesito que ustedes vayan leyendo el material que ya está en el aula. Otro proceso que se da es la transversalidad. Estos son dos conceptos que hasta cuando termina la materia todavía los seguimos discutiendo, porque es como que son muy abstractos y no se logran entender, ¿sí? Por eso yo por ahí siempre voy a buscar ejemplos concretos que le permitan a ustedes poder comprenderlo, ¿sí? Pero igual, si no lo comprenden ahora, no se preocupen, van a tener que leer el material y obviamente yo voy a buscar más ejemplos para que ustedes lo puedan entender. Por eso ahora les voy a proponer algo al final de la clase, al final de este encuentro, para que justamente podamos trabajar sobre estos dos conceptos. La transversalidad. La escuela está, bueno, ya dije yo anteriormente que está atravesada, está atravesada por múltiples instituciones, la iglesia, la familia, el hospital. Recuerden que la escuela nunca trabaja sola, siempre está en relación con las otras instituciones, especialmente con la familia, pero también trabaja con el hospital, cuando, por ejemplo, se tienen que ir a hacer las campañas, se las hacen las escuelas, ¿sí? Con la policía también, cuando la policía ingresa a las escuelas para mostrar qué tipo de institución son, ¿sí? Los bomberos, son diferentes instituciones que
de alguna manera atraviesan a la institución educativa. Todo eso tiene que ver con ese proceso de atravesamiento. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Bien. Ahora, a ese proceso de atravesamiento también se le digamos, de alguna manera, el proceso de atravesamiento surge desde lo instituido a lo instituyente. O sea, el atravesamiento quiere mantenerse en lo instituido, no quiere ir hacia lo instituyente, porque quiere mantenerse ahí, normado, fijado, reglado, naturalizado, ¿sí? Es como que se agarra, le es imposible mirar un poco más allá y los cambios que se tienen que producir, ¿sí? En cambio, las fuerzas instituyentes, recuerden que son esas fuerzas que no respetan los límites, que no respetan las organizaciones, que van generando incluso ideas muy propias, luchando contra eso que está instituido, normado, reglado, naturalizado, ¿sí? Esas fuerzas instituyentes llevan a cabo un proceso que se llama transversalidad. La transversalidad tiene que ver justamente en que, si bien es una dimensión, la transversalidad es una dimensión de la vida social y organizacional, no se reduce al orden jerárquico ni al orden establecido. ¿Qué quiero decir con esto? Que las fuerzas instituyentes buscan modificar todo eso normado, pautado, reglado, ¿sí?, para que se produzca ese proceso instituyente. Entonces, el atravesamiento va de lo instituido a lo instituyente, mientras que la transversalidad va de lo instituyente a lo instituido. ¿Qué quiero decir con eso? Que esas fuerzas no respetan esto que está normado, reglado, necesitan ese cambio, y a ese proceso lo vamos a llamar transversalidad, pero eso lo hacen los instituyentes, ¿sí? Mientras que al atravesamiento lo realizan o lo llevan a cabo lo que, digamos, pongámoslo así, lo que están en el grupo de los instituidos, ¿sí? Por ejemplo, pensemos el año pasado, donde no se regulaban los espacios, no sabíamos si acreditábamos, si no acreditábamos, había dos grupos de profesores, uno que quería mantenerse hasta fin de año así, y otro que quería avanzar, lograr que esa propuesta se dé en entorno virtual. Entonces, ahí teníamos el atravesamiento y la transversalidad. El atravesamiento porque el instituto en el interior tiene sus estudiantes y muchos de esos estudiantes exigían el derecho a la educación, ¿sí? Entonces, de una u otra forma va obligando a, no te entiendo lo que me estás pidiendo, ya te veo, va obligando a esto que está instituido, que son los docentes, a que remiren esa propuesta pedagógica para que se amolde al entorno virtual y se pueda acceder a la acreditación y a la evaluación de los espacios, ¿sí? Pero para que eso llegue, hubo que hacer todo un movimiento transversal, ¿sí? Entonces la fuerza instituyente no respetó esto de que no se puede dar clase porque no estamos en presencialidad, no se puede dar clase porque no, tenemos que estar dentro de un aula con un pizarrón, todo sentadito, todo, no, nosotros no queremos eso, nosotros queremos seguir educándonos, tenemos el derecho, no queremos que nos vulneren ese derecho a la educación, ¿sí? Entonces, de una forma u otra, ese grupo instituyente, tanto de docentes como de alumnos, comienzan a pujar con lo instituido, comienzan a entrar en lucha, porque todas las instituciones tienen esa lucha en su interior, entre lo que estaba y lo que quieren hacer, ¿sí? Pónganlo así en esos términos, entre lo que estaba y lo que quieren hacer. Entonces, este grupo instituyente pelea para que se pueda acreditar esos espacios. Pero para que se pueda producir este proceso, primero hay que hacer toda una reconfiguración institucional, si no, imposible. ¿Qué quiere decir reconfiguración institucional? Tenemos que empezar a pensar en una propuesta que se dé en entorno virtual, tenemos que pensar en mesas de examen en entorno virtual, tenemos que pensar en evaluaciones en entorno virtual, ¿sí?
prácticas que antes nunca hubiésemos imaginado, como ser estético, que no sé si hacen lenguaje estético ustedes. ¿Hacen lenguaje? ¿Sí? Bueno, es un espacio que justamente el primero que plantean, no se puede, no podemos nosotros trabajar, y bueno, y tuvieron que hacerlo, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero que entiendan, que esas fuerzas instituyentes adquieren tal seguridad en sí mismas que comienzan a luchar para que se produzca ese proceso de reconfiguración institucional, ¿sí? Entonces, la transversalidad es eso, es la dimensión de la vida social organizacional que no se reduce a ese orden jerárquico, a ese orden establecido. Lucha para que lo instituyente, para que lo instituido, ¿sí?, deje de ser instituido y se convierta en instituyente. ¿Me van siguiendo? Una vez que ya se ha convertido en algo instituyente, deja de ser instituyente y se convierte en instituido. ¿Me van siguiendo? Es difícil de comprender. Me dio un matete, pero hay que seguirlo ejercitando esto. En un punto se me hizo medio un ruido, pero está interesante igual, ¿eh? Está bueno, claro, hay que leerlo bien. Mostrame otra, avanza un poquito, Franco. Franco, se me ha ido Franco. Ahí está. Por ahí el ejemplo podría haber sido como más fácil, sería que el mismo ejemplo pero explicado más sencillo sería que lo instituyente era que los estudiantes querían tener clases virtuales. Y por ejemplo, ahora que ya se dan las clases virtuales, esto sería lo instituido. Ahora se convierte en instituido. Todavía no sabemos si se convierte en instituido, pero sabemos que a lo que ya estaba instituido antes de la escuela presencial todos los días, ya no va a ser. Nosotros sí sabemos eso. Ya no va a ser. Vamos a hablar de un sistema binario quizás, pero ya no va a ser un sistema tal cual lo conocíamos, ¿sí? Pero ahora, justamente tomando el ejemplo que aporta el compañero, esto se va a volver instituido. Entonces, en el momento que ya se implante como instituido, van a hacerlo instituyente, ¿se entiende? Porque las instituciones constantemente están así, luchando entre lo que se hace, cómo se hace, y entre lo que quiere modificar esto que se hace, ¿sí? Esa es la idea. Entonces... Profe... Sí. Perdón, le hago una pregunta. Yo antes estudiaba matemática y a la hora de planificar, por lo general, sobre todo en Mendoza, se planifica y se arman las clases de una manera muy tradicional, todo para todos y de la misma manera se les imparten los conocimientos a los chicos. Yo tuve que preparar una clase para dar, que estuve observando ese curso por un tiempo, y a la hora de prepararla trabajé con un diseño de aprendizaje que se llama el diseño universal de aprendizaje, que se había charlado y debatido, pero no se usaba. Yo cuando planifiqué, di una clase, pero la planifiqué en torno a eso, trabajando con los chicos que yo vi que tenían, por ahí se les facilitaba más aprender con videos, trabajé con videos, con otros con cosas más concretas, y con otros, bueno, lo abstracto en el pizarrón. ¿Eso entraría en esto de la transversalidad y el atravesamiento? ¡Buah! Podría. A ver. Primero, partamos de tu ejemplo. Vos tomás un diseño que si bien se había discutido, no se lo había aplicado, ¿sí? Eso ya es lo instituyente. ¿Me vas siguiendo? Hasta ahí estamos. Vos vas contra eso que está instituido, porque ellas, si bien lo habían discutido, no lo habían aplicado. Seguían haciendo lo que seguían haciendo como lo tenían entendido que había que hacer. Te lo pongo así más fácil, ¿sí? Entonces, vos vas contra eso que está instituido y estás proponiendo una nueva forma de trabajo que es la instituyente. Ahí, en esa forma instituyente de trabajo, estás teniendo en cuenta el atravesamiento, que es que no todo, digamos, lo instituido te marca que todos los niños aprenden de la misma forma en el mismo tiempo. Mientras que vos, al tomar este diseño, estás implementando un proceso de transversalidad, porque no estás obedeciendo a eso que está diciendo
lo instituido por la escuela, sino que estás pensando en un diseño que justamente contemple las diferencias y los diferentes niveles de aprendizaje o formas de aprendizaje que tienen grupos sociales. Estos grupos sociales, ¿sí? Entonces ahí aparece la transversalidad. ¿Sí? Bien, gracias. A mí estos conceptos generalmente siempre me gusta trabajarlos después de que ustedes miran algún video, alguna película, porque es muy difícil explicarlo así en abstracto, ¿sí? Por eso yo les quiero proponer hoy que vean una película que se llama Escritores de Libertad. No tengo para compartirles el link en la dirección, no sé si alguien podrá encargarse de eso, que está muy buena para este tipo de análisis. Siempre me gusta que estos conceptos que son tan abstractos queden entendidos primero con un ejemplo, que se entienda el ejemplo para poder ir analizándolo, ¿sí? Porque acá aparece algo muy abajo, dentro del proceso de institucionalización, aparece un Escritores de Libertad se llama la película. Abajo aparece una palabrita muy fuerte, muy pequeña y muy fuerte, que es el poder, ¿sí? Me gustaría que analicen esta película teniendo en cuenta cómo de lo instituido se va hacia lo instituyente a través de un proceso de institucionalización, pero basado principalmente en el poder, ¿sí? Yo creo que este nuevo entorno virtual, por ejemplo, por darles un ejemplo, puso en jaque el poder que tenía el docente en el aula. ¿Por qué? Porque en este contexto virtual, el que adquiere más fuerza es el estudiante. Al tener acceso a todos los tipos de información en las redes, tiene más fuerza de poder ir relacionando incluso con anterioridad mucho de este contenido, ¿sí? Esa es una mirada muy personal mía. Si no modificamos estos roles, ¿sí?, del docente y del estudiante, el estudiante tiene que ser más activo en su proceso de aprendizaje. Y el docente tiene que saber abrirse a más posibilidades, respetar todas esas formas o todos esos niveles de aprendizajes que van manifestándose en todos los estudiantes, ¿sí? Eso es ir de lo instituido a lo instituyente, pensar en, por ejemplo, en una educación inclusiva, donde contemplemos que todos aprenden de una manera diferente, en tiempos diferentes, ¿sí? Eso ya es un avance. Bueno, no quiero avanzar más porque la verdad que es bastante complejo entenderlo así en el aire, como muy abstractos, y son conceptos que van a tener que aplicar a la hora de hacer un análisis institucional. Por eso es que me interesaría que puedan ver la película, ¿sí? Y sobre todo que puedan ir analizándola a partir de todo lo que hemos visto hoy. Obviamente lo vamos a tomar, lo vamos a ir relacionando porque es muy linda la película, digamos, para analizar este tipo de procesos. ¿Dónde la podemos encontrar esa película? ¿En YouTube o algún programa en especial? Eso es lo que le estaba diciendo. Sí, YouTube está. Está en Netflix también. Se llama Escritores de la Libertad. Buenísimo. Está en Netflix. Sí, está muy buena. Hay Tony ahí Netflix que estaba en aparece en inglés. Netflix. Bien. La idea es que ustedes la puedan ver a la película y el próximo jueves, pero yo primero mediante WhatsApp, voy a ir haciéndole algunas preguntas, así la vamos orientando ese proceso de, justamente quiero que orientemos hacia dónde va a ir el análisis, ¿sí? Porque aparecen muchísimos aspectos y yo puntualmente quiero focalizarme en estos procesos de atravesamiento, transversalidad, para que logren comprenderlo, ¿sí? Para que ustedes después solo, cuando yo les manifieste alguna situación dentro de alguna institución educativa, logren
identificar a qué me refiero cuando hablo de atravesamiento y a qué me refiero cuando hablo de transversalidad, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos. No sé qué pasó con el profesor, así que ya me comunicaré con él. Cualquier duda que tengan, primero vean la película, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, lo vemos el próximo jueves. Son muchos... ¿Cómo? Ah, perfecto. Son muchas ideas para trabajar en este encuentro, pero bueno, he tratado de ser lo más sintética y lo más concreta posible. Dentro del aula ustedes van a tener ya los materiales, ¿sí? Está el material de Lidia Fernández y está el material de Gregorio Barenblith. Yo acá he marcado lo más importante de ambos autores. Vuelvo a repetir, Barenblith analiza todas las instituciones de manera general, mientras que Lidia Fernández se centra solamente en la institución educativa. Esa es la gran diferencia entre los dos. Barenblith es un institucionalista digamos, europeo, mientras que Lidia Fernández es una institucionalista de Argentina, ¿sí? Entonces, esa es un poco la división que les quiero hacer para que lo tengan en cuenta a la hora de leer el texto. Y bueno, con el video que han visto ya vamos a ir profundizando un poco más, porque nos tocaría ver cuál es el origen de la escuela. Como si vamos a analizar a la escuela y vamos a criticarla, primero sepamos cuál es el origen. Entonces, esa es la idea, que en el próximo encuentro podamos profundizar en eso, ¿sí? Bueno, me despido, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la asistencia, y nos estaremos encontrando. Gracias, profe.